30 años no son solo un tramo de tiempo, es algo que se asienta en los huesos como la humedad en una casa vieja. No duele, pero se siente. Raúl y yo vivimos en esta casa desde hace tanto que se ha vuelto parte de nosotros, y nosotros, parte de ella. El suelo de madera cruje igual si camino hacia la cocina a preparar té o si él va a su taller, donde coloca sus herramientas con la precisión de un cirujano. La tetera silba a las 7 de la mañana como un reloj que nunca se atrasa. Mis manos, al sostener la taza, ya no tiemblan por emoción o presentimiento. Simplemente saben lo que tienen que hacer: verter, remover, colocar sobre la mesa. Raúl es un hombre que habla tan bajo que a veces me descubro prestando atención como si escuchara una radio lejana. Nunca grita, nunca discute. Yo, probablemente, tampoco. Nuestras conversaciones son intercambios breves. ¿Dónde está la bombilla de repuesto? Si hace falta comprar más leche, si conviene llamar al técnico porque el grifo del baño vuelve a gotear. No peleamos. No porque no tengamos motivos, sino porque discutir es movimiento, es energía, y nosotros la conservamos. ¿Para qué? Ya no estoy segura. Tal vez solo para llegar al siguiente día. A veces lo observo cuando está sentado en la mesa, absorto en sus revistas de ingeniería. Las sienes plateadas, las gafas deslizándose hasta la punta de la nariz, el lápiz en la mano dibujando algo con una exactitud que siempre envidié. Murmura sobre escalas que sus alumnos no logran entender, sobre fórmulas que no encajan. Yo asiento, aunque no entienda ni la mitad. Me gusta su voz, grave, como el zumbido de un viejo motor, constante, sin notas agudas. Pero esa voz no me llama. No me invita a acercarme. Simplemente llena el espacio, como el aire. No extraño la pasión. Esa palabra suena como algo sacado de los libros que leía en mi juventud, cuando aún creía que la vida podía ser una novela. Pero hay momentos, cuando lavo los platos y veo mi reflejo en la ventana oscura de la cocina. Las arrugas junto a los ojos, el cabello que ya no oculta las canas, las manos que conocen cada gesto de memoria. Y me pregunto, ¿sigo aquí? ¿Sigo viva, o me he vuelto parte de esta casa, como el armario del recibidor, como la mesa que lleva 25 años en el mismo lugar? Útil, firme, pero necesaria para alguien más que para mí misma. Hoy estaba junto a la estufa, removiendo la sopa. Patatas, zanahoria, un poco de perejil, todo como siempre. Raúl entró, dejó su taza en el fregadero sin mirarme siquiera. Dijo que habría que arreglar o cambiar la puerta entre la cocina y el pasillo, la madera se ha deformado, está abombada. Asentí, aunque no entendí por qué eso se volvió importante de repente. Volvió a sus planos, y yo me quedé mirando la puerta. Siempre estuvo ahí, un poco pesada, con una manilla que a veces se atasca. Nunca pensé que podría simplemente desaparecer. Pero ahora, cuando Raúl lo dijo, de pronto imaginé cómo cambiaría el aire de la casa sin ella. Cómo fluiría más libre. La puerta entre la cocina y el pasillo siempre estuvo un poco torcida, aunque nunca lo dije en voz alta. Durante años noté cómo la madera se hinchaba, cómo la manilla sonaba más fuerte de lo necesario, cómo las bisagras chirriaban al empujarla. Pero me acostumbré, como uno se acostumbra a las grietas en el techo o al grifo del baño que gotea si no se cierra bien. Raúl notó el problema recién ahora. Durante el desayuno, entre un sorbo de café y un mordisco de tostada, dijo, hay que arreglar la puerta. Buscaré a alguien. Su voz era llana, como asfalto, sin la más mínima sombra de molestia o apuro. Asentí, removiendo el azúcar en mi té, aunque no me gusta el azúcar. Me daba igual quién vendría ni cuándo. Una puerta es solo eso. Se repara, y la vida sigue. Emilio apareció 2 días después. El timbre sonó de golpe, como si alguien lo hubiera presionado con fuerza, sin medir. Abrí la puerta con el trapo en la mano con el que limpiaba la mesa. En el umbral estaba un hombre, unos 30 años, de estatura media, con manos curtidas por el sol que revelaban su oficio. Sus ojos eran directos, sin el barniz de cortesía fingida que suelen traer los desconocidos a tu casa. Ni un buenos días ni una sonrisa forzada. Solo, Emilio, ¿qué puerta? Asentí y señalé hacia el pasillo, como si eso explicara todo. Entró,
Echó una mirada rápida al recibidor y se agachó junto al marco. Sus dedos recorrieron la madera como si no solo inspeccionara, sino leyera su historia, cada grieta, cada ondulación. Yo me quedé a un lado, con las manos en los bolsillos del viejo cardigan que uso en casa por cómodo, no por bonito. Emilio no hablaba, no bromeaba, no intentaba llenar el silencio con frases vacías para disimular la incomodidad. Sacó una cinta métrica, midió algo, frunció el ceño, pero no dijo nada. Solo una vez me miró, cuando cerró la herramienta, y dijo, tengo que llevarla al taller. Una semana, tal vez 2, ¿está bien? Me encogí de hombros. No tenía prisa, ¿y qué podía decir? Quitó la puerta de sus bisagras con una facilidad que parecía irreal, como si no fuera de roble pesado, sino de cartón. La madera crujió, como protestando, pero cedió. La llevó hasta su furgoneta, aparcada frente a nuestra casa, y la colocó en el vehículo con un golpe sordo. Al volver por sus herramientas, se detuvo un segundo en el pasillo, como repasando si olvidaba algo. Llamaré, dijo desde el umbral, y se fue hacia el vehículo. Las puertas del furgón se cerraron de golpe, el motor rugió, y desapareció en la esquina de la calle. Me quedé en el pasillo, mirando el hueco vacío donde había estado la puerta. Sin ella, la casa parecía desnuda, como si alguien le hubiera arrancado un pedazo de piel, dejando sus entrañas al aire. El aire se movía distinto, más libre, sin obstáculos, sin detenerse tras la barrera de madera. Respiré más hondo de lo habitual, y sentí como mis pulmones se expandían, como si por primera vez en mucho tiempo hubieran recibido más espacio. Raúl estaba en el laboratorio, entre sus fórmulas y sus alumnos, y sabía que no notaría el cambio al regresar. Pero yo sí lo noté. Cuando la puerta desapareció, la casa pareció quitarse una piel vieja. Lo sentí en el mismo momento en que Emilio la llevó a su furgoneta, dejando el hueco abierto entre la cocina y el pasillo. Antes no me había dado cuenta de cómo la madera apagaba los sonidos, manteniéndolos a distancia, como muros invisibles. Ahora se oía todo, el goteo del grifo, el crujido del suelo bajo mis pasos, el viento que zumbaba tras la ventana como si intentara colarse adentro. Pero no fue eso lo que me conmovió. Sin la puerta, la casa dejó de ser solo un lugar donde vivía y se volvió algo vivo, que respiraba conmigo. Siempre amé el silencio. En mi juventud, cuando Raúl y yo recién nos casamos, podía pasar horas sentada con un libro, escuchando cómo él trabajaba en la habitación contigua, el susurro del papel, el rasgueo del lápiz, su murmullo suave. En ese entonces el silencio era una promesa, estábamos juntos, estábamos bien, no necesitábamos palabras. Pero con los años se volvió otra cosa, más pesado, como el polvo que se acumula en los muebles si uno no los limpia a diario. No echaba de menos las fiestas ruidosas ni las discusiones, pero a veces me sorprendía deseando oír algo nuevo. No a Raúl, no a mí misma. Algo que me obligara a detenerme y escuchar. Ese día decidí limpiar el viejo aparador del salón. Era mi aparador, no nuestro, sino mío, con cajones donde guardaba cosas sin utilidad práctica, postales antiguas, algunas fotos, una pulsera de cuentas que hice en la escuela. No lo abría a menudo, porque cada vez era como conversar con otra versión de mí misma, la que soñaba con ser artista, viajar por el mundo, pintar el mar y a personas que nunca había conocido. Raúl siempre se reía de mis fantasías, pero con dulzura, sin crueldad. Sabes que eso no es para nosotros, decía, y yo asentía. Porque lo amaba. Porque creía que amar era elegir la calma. Saqué una de las fotografías, Raúl y yo en un picnic, aún sin canas, sin arrugas. Yo reía, él me sostenía de la mano, y detrás de nosotros había un campo bañado de sol. Recordaba ese día, hablábamos del futuro, de los hijos que nunca tuvimos, de la casa que ahora era nuestra. Entonces pensaba que la felicidad era cuando todo iba según lo planeado. Pero al mirar esa foto, comprendí de pronto que no recordaba cuándo fue la última vez que me reía así. Raúl volvió por la tarde, con ese olor a tiza y papel que siempre traía del laboratorio. Dejó su portafolio, murmuró algo sobre sus estudiantes, que otra vez no habían entendido las fórmulas, y fue a lavarse las manos. Yo esperaba que notara la ausencia de la puerta, que comentara el cambio en la casa. Pero se sentó a la mesa, abrió el periódico, y todo siguió como siempre.
Solo que ahora yo oía cómo crujían las páginas, cómo su cuchara tintineaba contra el plato, cómo suspiraba al leer algo aburrido. Esos sonidos eran tan cercanos que parecía que la casa intentaba recordarme que estaba aquí, que estábamos aquí. Me quedé de pie junto al fregadero, secando los platos, y pensé en esa fotografía. En esa chica que reía, sin saber que 30 años después se preguntaría dónde habían quedado sus sueños. Y por primera vez en mucho tiempo no sentí tristeza, sino curiosidad. ¿Y si me permitiera algo nuevo? No amor, no pasión, sino simplemente un momento en el que volviera a sentirme no parte de la casa, sino yo misma. Miré mis manos, secas, con arrugas apenas visibles, y pensé que aún podían sostener un pincel. O algo más. Algo que aún no conozco. Emilio volvió unos días después. No sabía cuándo exactamente vendría, pero cuando escuché el rugido de su furgoneta en nuestra calle tranquila, algo se movió dentro de mí, no era ansiedad, ni alegría, sino algo en medio. Como el presentimiento de una lluvia inminente. Raúl estaba en el laboratorio, como siempre a esa hora, con sus estudiantes y sus fórmulas. Yo estaba sola, de pie junto a la ventana, con una taza de té ya frío. El timbre sonó breve, como de costumbre, con firmeza. Abrí la puerta. Emilio estaba en el umbral con una pequeña bolsa de herramientas. Tengo que revisar el marco antes de la instalación, dijo sin levantar la vista del suelo. Asentí y me hice a un lado para dejarlo pasar. Caminó hacia el pasillo, y noté cómo sus pasos sonaban distintos a los de Raúl, más pesados, pero no torpes, como si cada pisada tuviera un peso medido. Se agachó junto al hueco donde debían volver las puertas y comenzó a medir, golpeando suavemente la pared con un martillo de mango plástico. Yo me quedé en el recibidor, con las manos en los bolsillos, mirándolo. No sé por qué. Tal vez porque sin puertas, la casa se sentía abierta, y yo me sentía parte de ese espacio, no solo un anfitrión esperando que el técnico terminara. Sus movimientos eran tranquilos, precisos, como los de alguien que sabe lo que hace y no necesita palabras innecesarias. Pero noté que no tenía prisa. No como quienes demoran por negligencia, sino como quien respeta el ritmo de cada acción. Me di cuenta de que lo miraba más de lo debido. Sus manos sujetando la cinta métrica, la línea de sus hombros, como se inclinaba para verificar el nivel. Mis ojos se detuvieron en su cuello, donde el bronceado terminaba justo al borde del cuello de su camisa. Entonces levantó la cabeza. Nuestras miradas se encontraron, no con brusquedad, no por accidente, sino como si ambos supiéramos que iba a pasar. Él no apartó la vista. No sonrió, no habló, no intentó romper el momento. Solo miró. Y yo no aparté la mía. El instante duró más de lo que podía soportar, pero no me moví. Sentí algo apretarse en el pecho, como si recordara lo que era respirar profundamente. Emilio bajó los ojos primero y volvió a su tarea, pero supe que lo había notado. Que sabía que yo lo miraba. Que sabía que no solo estaba ahí esperando. Me fui a la cocina a servirme más té, aunque la taza en mi mano aún estaba llena. Pero necesitaba hacer algo, lo que fuera, para no oír tan fuerte los latidos de mi propio corazón en ese nuevo silencio sin puertas. No tenía planeado ofrecerle café. Las palabras salieron solas, cuando Emilio recogía sus herramientas, preparándose para irse. ¿Un café?, pregunté, de pie en la cocina, con las manos apoyadas en la encimera, como si pudiera sostenerme de ella para no hacer algo impulsivo. Él levantó la cabeza, se detuvo un segundo, como sopesando la invitación, y asintió. No dijo nada, solo ese leve movimiento, pero bastó para que el aire en la cocina se volviera más denso. Saqué 2 tazas del armario, intentando moverme como siempre, con calma, como si nada fuera distinto. Pero mis manos temblaban, apenas perceptibles, al echar el café en la cafetera. Emilio estaba junto a la mesa, sin sentarse, sin apoyarse en la silla, como si no quisiera ocupar más espacio del necesario. Por el rabillo del ojo veía que no me miraba directamente, sino al vacío, la ventana, la encimera, la cafetera. Su mirada no era invasiva, pero se sentía, como una brisa leve que acaricia la piel. Cuando el café estuvo listo, lo serví con cuidado de no derramar nada. Le tendí una taza, y nuestros dedos se rozaron, no por accidente,
pero tampoco con intención declarada, simplemente porque así ocurrió. Su piel estaba cálida, algo áspera, y ese roce, breve como un suspiro, dejó en mi mano una sensación que no esperaba. No la retiré. Él tampoco. No nos disculpamos, no desviamos la mirada, no fingimos que no había pasado nada. Solo nos quedamos ahí, con las tazas en las manos, y sentí que algo se movía dentro de mí, no con estrépito, sino con la suavidad de la primera hoja que cae en otoño. Él llevó la taza a los labios, pero noté que no me miraba a la cara. Su mirada se deslizaba más abajo. No fue una mirada descarada, ni provocadora, pero había en ella una fuerza mayor que cualquier palabra o contacto directo. Sentí como el calor del café se mezclaba con el calor que se encendía dentro de mí, algo familiar y al mismo tiempo completamente ajeno. No recordaba cuándo fue la última vez que alguien me miró así, no como esposa, no como dueña de casa, sino como a una mujer que está presente, aquí y ahora. Gracias, dijo finalmente, dejando su taza sobre la mesa. Su voz era grave, con un leve tono áspero, y entendí que no tenía prisa por irse. Pero tampoco se quedaba más de lo debido. Tomó su bolsa de herramientas, me hizo un gesto con la cabeza, como despidiéndose, y se fue. La puerta se cerró con suavidad, pero yo me quedé un buen rato en la cocina, con la taza aún caliente en las manos, escuchando como el sonido del motor de su furgoneta se desvanecía en la distancia. Aún sentía aquel breve roce, y no sabía qué hacer con él, si guardarlo en la memoria como una foto vieja o dejar que permaneciera conmigo un poco más. Raúl volvió a casa cuando el cielo tras la ventana ya se había oscurecido y la cocina olía a salsa de tomate y albahaca. Escuché cómo forcejeaba con la llave en la cerradura, cómo sus pasos resonaban en el recibidor, un poco más lentos que de costumbre, como si el día en el laboratorio le hubiera dejado cargas invisibles. Dejó su portafolio sobre la silla, murmuró algo sobre el nuevo horario de clases que lo fastidiaba y se fue al baño, dejando tras de sí ese tenue olor a tiza y papel. Yo estaba junto a la estufa, removiendo la salsa, intentando aferrarme a ese olor, al ritmo familiar de sus movimientos, pero mi mente volvía una y otra vez a la cocina de unas horas atrás, a Emilio, a su toque cálido, a esa mirada que me dejó en la piel una sensación inesperada. Raúl volvió a la cocina, ya con su camisa de casa, con su viejo cuaderno de notas en la mano. Se sentó a la mesa, lo abrió y empezó a escribir algo, golpeando el lápiz contra el papel. ¿No has visto mi bolígrafo? ¿El de tinta azul? Preguntó sin levantar la vista. Negué con la cabeza mientras sacaba los platos del armario. Tal vez esté en el estante del taller, le respondí, aunque sabía que no iría a buscarlo. Él se encogió de hombros y siguió escribiendo, y yo sentí de pronto que su presencia, tan habitual, era casi ingrávida, como si no estuviera realmente aquí, sino en su mundo de fórmulas y horarios. Intenté escucharlo, como siempre hacía. Empezó a hablar del nuevo semestre, de lo harto que estaba de corregir los mismos errores en los trabajos de los estudiantes, de cómo uno de sus colegas discutía otra vez sobre el presupuesto del laboratorio. Asentía, hacía preguntas, incluso sonreía cuando murmuraba algo sobre una idea absurda de alguien. Pero mis pensamientos estaban en otro lugar. No con Emilio, no con ese momento breve pero intenso, sino con esa parte de mí que de repente recordó que no era solo esposa, ni solo dueña de casa, sino una mujer que todavía podía sentir el calor de una mirada ajena, notar cómo su corazón latía un poco más rápido. Puse los platos sobre la mesa, serví agua en los vasos, coloqué las servilletas, intentando moverme como si nada hubiera cambiado. Pero al sentarme frente a Raúl, noté cómo me miraba, no por mucho, no con atención, sino como se mira algo que siempre ha estado allí. Huele bien, dijo, señalando la sartén, y empezó a comer. Le agradecí, pero mis ojos se detuvieron en sus manos, las que sostenían el lápiz, que trazaban fórmulas, que una vez me abrazaban como si yo fuera su mundo. Ahora esas manos solo sostenían un tenedor, y yo no sabía si él notaba que lo observaba. Por primera vez en mucho tiempo me pregunté qué habíamos perdido. No el amor, sabía que lo amaba, y él probablemente también me amaba, a su manera, en silencio, como sabe hacerlo. Pero habíamos perdido otra cosa, esa chispa que hace que las personas se vean de verdad, no solo coexistan. Miré a Raúl, su rostro concentrado, las gafas deslizándose por su nariz, y pensé, ¿será capaz de sentir que estoy cambiando?
¿Notarás si un día dejo de ser solo parte de esta casa? No tenía respuestas, pero esa pregunta se instaló dentro de mí como una semilla esperando su momento, mientras terminábamos la cena en un silencio tan familiar como todo lo demás. Emilio envió el mensaje la noche anterior, mañana, 10 de la mañana. Las puertas están listas. Breve, sin adornos, como todo lo que decía o hacía. Lo leí de pie junto a la mesa de la cocina, con una taza de té ya frío entre las manos, y sentí como algo se contraía dentro de mí, no por miedo, sino por una expectativa que no podía nombrar. Raúl estaba en el laboratorio, y no le mencioné el mensaje. No porque quisiera esconder algo, sino porque para él las puertas eran solo otro punto en la lista de pendientes, como arreglar el grifo o comprar bombillas. Para mí, ya se habían vuelto otra cosa. La furgoneta de Emilio rugió frente a la casa exactamente a las 10. Abrí la puerta antes de que tocara el timbre y lo vi, con las mismas puertas en las manos, aunque ahora lucían renovadas, lisos paneles, con un leve brillo de barniz fresco que olía a bosque y resina. Listas, dijo, sosteniéndolas con una mano, como si fueran de plumas. Asentí, retrocedí para dejarlo pasar, y sentí como mis dedos se aferraban al borde del suéter, un gesto casi invisible, pero que delataba mi nerviosismo. Trabajaba con la misma precisión mesurada que ya le había visto antes. Colocó las puertas en las bisagras, comprobó el movimiento, ajustó los herrajes con un pequeño destornillador que parecía extensión natural de su mano. Yo me quedé al fondo del pasillo, observándolo. Sus movimientos eran pausados, pero no lentos, como si respetara cada acción, como si las puertas no fueran un simple encargo, sino algo que merecía cuidado. Era distinto de Raúl, que incluso en la calma parecía perseguido por el tiempo. Cuando terminó, las puertas se veían perfectas, como si nunca hubieran salido de ahí. Emilio dio un paso atrás, las miró y luego me miró a mí. ¿Encajan bien?, preguntó, y su voz sonó un poco más suave que de costumbre, con esa leve aspereza que me hizo contener la respiración. Asentí, pero mis ojos no se apartaron de los suyos. El silencio entre nosotros se volvió más denso, como el aire antes de una tormenta, y sentí que estaba más cerca de él de lo que debía. No recuerdo quién dio el primer paso, si él o yo, pero la distancia se acortó, y no me retiré. Su mirada recorrió mi rostro, y sentí como el calor de esa atención se expandía por mi piel. Mi mano, que seguía escondida en el bolsillo, se movió y rozó su manga, apenas, con las yemas de los dedos, pero fue suficiente. No tienes prisa, dije en voz baja, y no era una pregunta, sino una constatación, como si recién entendiera que su calma me atraía más que cualquier otra cosa. Él sonrió, no abiertamente, solo con la comisura de los labios, pero fue suficiente para que sintiera que mi corazón se detenía por un instante. Se inclinó, y el beso sucedió con naturalidad, como si ambos supiéramos que era inevitable. Fue cálido, con un leve sabor a café y polvo, y sentí como mi cuerpo respondía sin pedirle permiso a mi mente. No fue apresurado ni desesperado, fue tranquilo, pero profundo, como una bocanada de aire después de haber estado mucho tiempo bajo el agua. No lo rechacé, pero tampoco me acerqué más. Simplemente permití que ocurriera, como se permite a una ola tocar la orilla. Él se apartó primero, me miró, sin reto, sin duda, con una claridad tranquila, como si hubiéramos firmado un pacto invisible. Voy a revisar que todo quede firme, dijo, señalando las puertas, pero sus ojos no se apartaban de los míos. Tomó su bolsa, lanzó una última mirada, breve, pero cargada de sentido, y se fue. La furgoneta rugió alejándose, y yo me quedé en el pasillo, mirando las puertas que él había devuelto. Eran perfectas. Pero yo ya no era la misma que las había abierto el día anterior. Después de que Emilio se fue, me quedé en el pasillo mirando las puertas que había vuelto a colocar. El barniz nuevo brillaba bajo la luz de la lámpara, pero yo no veía la madera, sino sus manos ajustando las bisagras, sus ojos detenidos en los míos antes del beso. Mis labios aún recordaban el calor, y me los toqué, como para comprobar que de verdad había sucedido. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio que calmara, vibraba, como un cable bajo tensión, y sentía que no podía simplemente retomar mis rutinas como si nada hubiera cambiado. Fui al salón, me senté en el sofá e intenté tomar el libro que llevaba semanas leyendo.
pero las líneas se desdibujaban, y me di cuenta de que no recordaba de qué trataba. Mis pensamientos volvían a Emilio, no al beso en sí, sino a cómo se quedó en el pasillo, a cómo su calma me hizo sentir visible. No sabía qué hacer con eso. ¿Quería que se repitiera? ¿O prefería que quedara solo como un instante, una chispa escondida como una postal antigua en un cajón? Pero sabía con certeza una cosa, no podía volver a ser la que era ayer, cuando mis días eran solo una secuencia de gestos repetidos. Raúl volvió cuando yo aún estaba sentada con el libro, sin haber pasado ni una página. Escuché cómo abría la puerta, cómo dejaba las llaves en la repisa del recibidor, y sentí como mi cuerpo se tensaba, como si temiera que él viera algo en mis ojos. Pero cuando entró al salón, su rostro era el mismo de siempre, un poco cansado, con esa arruga entre las cejas que se le forma al final del día. Día largo, dijo, sentándose en el sillón de enfrente y desabrochando el primer botón de la camisa. Los estudiantes vuelven a enredarse con todo. Asentí, obligándome a sonreír. Como siempre, respondí, y mi voz sonó serena, aunque por dentro todo gritaba por el contraste. Raúl, con sus quejas habituales, con su previsibilidad tranquila, estaba allí, en nuestra casa, en nuestra vida. Sin sospechar que unas horas antes yo había dejado que otro hombre me tocara de una forma que él no lo había hecho en años. No sentía culpa, todavía no, pero me sorprendía lo lejano que me parecía, a pesar de estar solo a unos pasos de mí. Tomó el periódico de la mesa, lo abrió, y lo observé intentando encontrar al Raúl que conocí hace 30 años, aquel que reía cuando caminábamos por el campo, que me abrazaba como si yo fuera su ancla. Pero el hombre frente a mí vivía en un mundo de fórmulas y horarios, y comprendí de golpe que no sabía cómo llegar a él. ¿Quería siquiera hacerlo? ¿Quería que notara que estoy cambiando, que ya no soy solo parte de nuestra casa? ¿Estás bien?, preguntó de pronto, alzando la vista del periódico. Me sobresalté, no esperaba la pregunta, y asentí. Solo pensaba, dije, y era verdad, aunque no podía decirle en qué. Él sonrió, con calidez, pero de forma superficial, como alguien que no quiere ir más allá, y volvió a su lectura. Dejé el libro, me levanté y fui a la cocina a poner el hervidor. De pie frente a la estufa, escuché cómo el agua comenzaba a zumbar, y pensé, el aire en esta casa ya no es el mismo. Cambió cuando me permití sentir algo nuevo. Y no sabía si quería que volviera a ser el de antes. Unos días después de que regresaran las puertas, estaba en el salón, observando el viejo sofá en la esquina. Su tapizado, que una vez fue verde profundo, se había desteñido hasta volverse casi pálido, y los reposabrazos estaban desgastados por años de contacto. Nunca se me ocurrió restaurarlo, era parte de la casa, como el suelo rayado o el espejo opaco del pasillo. Pero esa mañana, con el teléfono en la mano, sentí un impulso que escapaba a la lógica. Mis dedos recordaban el calor de Emilio, mis labios aquel beso en el pasillo, y supe que quería verlo otra vez. No por azar, sino porque yo lo deseaba. Escribí. Hay un sofá viejo en el salón, ¿sería posible restaurarlo? ¿Podrías pasar a verlo mañana? El mensaje era formal, pero lo leí varias veces, sintiendo cómo se aceleraba mi pulso. Sabía que él entendería. Su respuesta llegó rápido. Mañana por la tarde. Iré. Sonreí, sintiendo un calor suave en el pecho. Te esperaré, escribí, y fue como dar un paso en un territorio nuevo, que yo misma decidí explorar. Llegó al día siguiente, cuando el sol llenaba la casa de una luz suave. Escuché el motor de su furgoneta, el sonido de sus pasos en el porche, y abrí la puerta intentando parecer natural. Pero mi corazón me delataba, latiendo más rápido de lo que podía controlar. Emilio estaba en el umbral, con su camisa de trabajo que olía a madera y barniz, y una pequeña bolsa de herramientas. ¿El sofá?, preguntó, y en sus ojos centelleó una chispa leve, como si supiera que no estábamos aquí solo por los muebles. Asentí y lo conduje al salón. Se agachó junto al sofá, pasó la mano por el tapizado, golpeó el armazón para comprobar su firmeza. Yo me quedé cerca, observando sus movimientos, y sentí como el aire entre nosotros se volvía más espeso. La estructura está bien, dijo incorporándose. Se puede cambiar la tela, pero hay que elegir el tejido.
No es rápido, varias semanas, si se hace en serio. Su voz era serena, profesional, pero había algo más, una disposición a seguir este juego que ambos habíamos empezado. ¿Un café?, pregunté, con una voz ligera, pero con una nota de intención que me traicionaba. Él asintió, y fuimos a la cocina. Serví el café con cuidado, evitando mirarlo directamente, pero mis ojos regresaban una y otra vez a sus manos, apoyadas sobre la mesa. Coloqué su taza frente a él, y de pronto estábamos demasiado cerca. Él se inclinó, y yo lo encontré a mitad de camino. El beso fue más profundo que el del pasillo, como si ya no dudáramos, como si hubiéramos aceptado la verdad entre nosotros. Sentí como mi cuerpo despertaba, absorbiendo el momento con una necesidad antigua. Y pensé que no era solo un beso, era una elección que yo había hecho al invitarlo aquí. Nos separamos, pero no apartamos la mirada. Necesitarás ver muestras de telas para el sofá, dijo en voz baja. Puedo traerlas, si quieres. Le sonreí, sintiendo como sus palabras me abrigaban por dentro. Sería bueno, respondí, y mi voz sonó tranquila, aunque por dentro algo nuevo florecía. No se fue de inmediato. El sol se deslizaba lentamente por el cielo, y la luz en la cocina se volvía dorada, suave. Yo no lo apuré, y él no se apresuró. Ambos sabíamos que ese tiempo era nuestro, y ninguno quería romperlo. Se levantó cuando el cielo ya empezaba a oscurecer. Traeré las muestras en unos días, dijo, y en su mirada había algo que decía más que cualquier promesa, no un compromiso, sino una posibilidad que ambos manteníamos abierta. Asentí, y se fue. La furgoneta rugió al alejarse, y yo me quedé en la cocina, con la taza aún tibia entre las manos. El silencio llenó la casa, pero no era el mismo, era un silencio vivo, que respiraba, como yo, que por fin me permitía sentirme de nuevo. La noche cayó sobre la casa en silencio, como caen las hojas en otoño, pero yo yacía en la cama sin poder dormir. Mis pensamientos zumbaban como un enjambre, regresando a Emilio, a su voz grave, a cómo me miró, como si yo no fuera solo parte de esta casa, sino alguien a quien quería comprender. Esos recuerdos no me soltaban, y sentía como el pecho se me apretaba con una mezcla de alegría y temor. No me asustaba lo que había hecho, sino lo que significaba, que ya no podía fingir que me bastaba con esta vida tranquila y conocida con Raúl. Miraba las sombras que danzaban en el techo y me preguntaba, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué después de 30 años de calma, de todos los compromisos aceptados como parte de la vida, un simple gesto de otro hombre me hizo sentir viva? Tal vez porque Emilio me vio, no como esposa, no como ama de casa, sino como yo, con todos mis deseos enterrados, que había cubierto con capas de costumbre. O tal vez porque estaba cansada de esconderme, cansada de ser solo una sombra dentro de esta casa, donde cada rincón conoce mi nombre, pero nadie me pregunta quién quiero ser. Raúl se movió a mi lado, se giró hacia mí, y su mano se posó sobre mi hombro, no por accidente, como sucede en sueños, sino con intención, con un calor que no sentía desde hacía años. Me quedé inmóvil, no preparada para esa cercanía que irrumpía en mi inquietud. Sus dedos, tan conocidos, eran los mismos de siempre, pero ahora se sentían extraños, como si pertenecieran a otro tiempo, a otro nosotros. ¿No duermes?, preguntó suavemente, y su voz era cálida, casi tierna, como cuando solíamos hablar durante horas sobre todo y nada. Negué con la cabeza, sabiendo que no podía verme en la oscuridad. Solo, pensando, respondí, y mis palabras flotaron en el aire, cargadas con una verdad que no podía decir. Él se acercó más, y sentí su calor, tan familiar, pero ahora parecía fuera de lugar, como si alguien hubiera puesto un cuadro amado en el marco equivocado. ¿Pasa algo?, preguntó, y en su voz había cuidado, pero no el tipo que busca respuestas, sino el que quiere tranquilizar, devolver todo a su lugar. No respondí de inmediato. Mis pensamientos eran un remolino, y sentía un nudo en la garganta, no de culpa, sino de la conciencia de que ya no era la mujer que él creía. Emilio no me robó de Raúl. Solo me mostró que aún podía ser otra cosa, alguien que no temía desear, sentir, arriesgar. Todo bien, dije al fin, pero mi voz temblaba, delatando mi mentira. No me aparté, no le di la espalda, porque sabía que eso lo heriría,
y no estaba lista para causar ese dolor. Pero dentro de mí, sentía que todo lo que consideraba mío, el amor por Raúl, nuestra casa, nuestra vida, se estaba recolocando. Notaba que él intentaba alcanzarme, no a la mujer acostada a su lado, sino a la que estuvo con él todos estos años, la que siempre respondía a su calor. Pero ya no podía responder como él esperaba. Mis pensamientos estaban en la cocina, con Emilio. Yacía escuchando cómo Raúl se dormía, cómo su respiración se hacía más lenta y profunda, y pensaba en lo extraño que es el corazón. Yo lo amaba, como se ama un jardín viejo, donde cada árbol fue plantado con tus propias manos. Pero ya no era quien sembró ese jardín. Era alguien que quería salir más allá de sus límites, ver qué había detrás de la cerca, y si podría regresar sin perderse. Esos pensamientos no me dejaban en paz, y sentí lágrimas calientes correr por mis mejillas, no de dolor, sino de alivio, por haberme permitido, al fin, ser honesta. No con Raúl, ni con Emilio, sino conmigo. Cuando los primeros rayos de luz comenzaron a colarse por las cortinas, Raúl aún dormía, su brazo descansando sobre mi cintura como un ancla que me sujetaba aquí. Pero yo sabía que ya no pertenecía solo a esta casa, ni solo a él. Era distinta, no más joven, no más valiente, simplemente presente, y esa sensación era tan real que me aterraba perderla. No sabía qué vendría después, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba lista para avanzar, incluso si eso significaba dejar una parte de mí atrás. La mañana llegó con olor a lluvia, que se colaba por la ventana entreabierta, y con un silencio que se asentaba en la casa después de una noche en la que Raúl estuvo más cerca de lo que yo podía soportar. Estaba de pie junto a la ventana de la cocina, con una taza de té ya frío entre las manos, mirando cómo las gotas resbalaban por el vidrio, dejando trazos finos y serpenteantes, como dibujos que una vez soñé crear. Mis pensamientos vagaban entre dos mundos, el calor de Emilio, que aún ardía en mi piel, y el calor de Raúl, que intentaba traerme de vuelta a nuestra vida en común, a nuestra casa, a nosotros. Pero yo ya no era la mujer que podía elegir solo uno de esos mundos y olvidar el otro. Era alguien nuevo, y eso me asustaba y me atraía al mismo tiempo, como un camino desconocido que se abre hacia el horizonte. Me preguntaba por qué había pasado todo esto. ¿Por qué, después de 30 años de silencio, después de todos los compromisos que acepté como inevitables, de pronto el simple mirar de otro hombre me hizo sentir viva? Emilio no me prometió nada, ni amor, ni una nueva vida, ni huir de lo conocido. Pero me vio, no como esposa, no como ama de casa, no como la sombra de Raúl, sino como yo, con todas mis dudas, mis sueños enterrados, mis deseos silenciados. Y eso me obligó a recordar quién fui una vez, una chica que soñaba con pintar el mar, caminar por ciudades desconocidas, reír tan fuerte que el viento se llevara su voz. Ella no había desaparecido, como yo pensaba. Estaba esperando, escondida entre hábitos, entre la comodidad de nuestra vida compartida, en ese silencio que se volvió nuestra lengua común. No sabía si volvería a ver a Emilio. Tal vez sí, con las muestras de telas para el sofá, con otro pretexto que ambos entenderíamos. O tal vez no, tal vez eso quedaría solo como un destello, breve y luminoso, como una estrella fugaz en la noche de agosto. Pero entendí que eso no era lo importante. Lo importante no era qué pasaría con él, sino que había despertado en mí esa certeza de que todavía podía estar presente, que podía desear, sentir, arriesgar. Fue como respirar después de haber estado mucho tiempo bajo el agua, y temía que, si me detenía, volvería a olvidar cómo se hace. Volví al salón, donde el viejo sofá seguía en su rincón, y me senté en él, pasando la mano por el tapizado desgastado. Imaginé a esa chica que fui hace 30 años, con un pincel en la mano, con los ojos encendidos por todas las posibilidades. No se había ido, no se había borrado con los años. Estaba en mis manos, que temblaban con los recuerdos, en mi corazón, que latía más rápido al pensar en Emilio, en mi alma, que de pronto quería más que la rutina diaria. Y sentí como las lágrimas corrían calientes por mis mejillas, no de tristeza, sino de alivio, por haberle permitido, al fin, hablar. Raúl salió del dormitorio con su taza en la mano y se detuvo en la puerta. Su pelo estaba revuelto, los ojos aún somnolientos, pero en ellos había una calidez que alguna vez me hizo sentir en casa. «Te has levantado temprano», dijo, con un tono leve de precaución,
como si intuyera que algo había cambiado, aunque no supiera qué. Sonreí, pero mis ojos seguramente me delataban, húmedos, con la sombra de todo lo que guardaba dentro. Creo que voy a intentar pintar otra vez, dije, y mis palabras sonaron firmes, como una piedra cayendo en agua quieta. Saqué del aparador mi viejo cuaderno de bocetos, que no abría desde hacía años, y lo puse sobre la mesa, como si fuera mi declaración. Él se acercó, miró el cuaderno, mis manos que lo sostenían, y asintió. Está bien, dijo, y no supe si entendía que no se trataba solo de pintar, sino de mí, que ya no quería ser solo una parte de nosotros. Pero su voz fue cálida, y sentí una punzada de dolor, no por mí, sino por él, por nosotros, por lo que podríamos haber sido si yo no hubiera callado durante tantos años. Yo lo amaba, pero ese amor era como una carta escrita a mano, valiosa, sí, pero no viva, no capaz de cambiar lo que ahora sentía. No sabía a dónde me llevaría este nuevo camino. Tal vez pintaría algo que me recordara quién fui. Tal vez le escribiría a Emilio, y volveríamos a estar en la cocina, con tazas que olían a café y a posibilidades. Tal vez me sentaría con Raúl y le diría la verdad, no sobre Emilio, sino sobre mí, sobre el hecho de que ya no podía ser solo una sombra en nuestra casa. Pero sí sabía algo, no podía volver atrás. Esta sensación, la de ser yo, aquí, viva, era como una puerta que se había abierto después de años, y no pensaba cerrarla. Me acerqué a la ventana, la abrí un poco más, e inhalé el aire húmedo que olía a tierra y a lluvia. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de expectativa, de lo desconocido, pero mío. Y cuando volví al cuaderno, a la página en blanco que esperaba mi pincel, sentí como una sonrisa, verdadera, no para nadie más que para mí, se dibujaba en mis labios. Era un comienzo, no de una nueva vida, ni de una nueva yo, sino de una yo auténtica, que por fin se permitía ser. Y supe que ese momento, esa yo, se quedaría conmigo para siempre, como una huella en el cristal que no desaparece ni siquiera con la lluvia.